Una de las palabras que usted va a escuchar con mucha frecuencia en lo que queda de este año y el próximo, y el principio sobre todo del próximo año, es la palabra Constitución. Nos gusta hablar de la Constitución, y ahora no solamente hablaremos de la centenaria Constitución de los Estados Unidos mexicanos, que como usted sabe es una maravillosa colección de chipotes acumulados a lo largo de un siglo, sino de una nueva Constitución, que van a ser lisita, redondita, sin chipotes. Van a ser producto de la inteligencia y la concurrencia de talentos de muchas personas que están haciendo una constitución para una nueva forma de organización social y política de la capital del país. Para debatir este asunto de la constitución de la Ciudad de México, tengo el gusto de que en esta ocasión nos acompañen la diputada María de la Paz Quiñones Cornejo del Partido Revolucionario Institucional, el señor diputado Salvador Valencia Guzmán del Partido de la Revolución Democrática, la diputada María Eugenia Ocampo Bedoya de Nueva Alianza y el señor diputado René Cervera García del Movimiento Ciudadano. Y sobre eso es sobre lo que vamos a conversar en este programa para que usted tenga una idea de a qué se está enfrentando el empeño legislativo que le dará por primera vez en su historia una constitución, ni más ni menos, a la capital de la República Mexicana. Ya verá usted. Bien, pues estamos ya con usted para analizar este asunto del cual hemos hablado en la presentación de este tema del programa de hoy, de esta serie desde el Congreso, y yo les quiero pedir a quienes me hacen el favor de acompañarnos para darnos explicaciones y para contarnos cómo está la organización de esta asamblea constituyente para la Ciudad de México, a este grupo de diputadas y de diputados, a quienes les quiero pedir por favor que se presenten cada uno de ustedes y nos digan brevemente cuál es su punto de vista básico sobre el asunto de la Constitución y después comencemos en un ejercicio de grupo a platicar y a contrastar los puntos de vista y, en mi caso, a preguntar cosas que no entiendo, que son muchas más las que no entiendo que las que sí entiendo. Por favor, diputada. Maestra María Eugenia Ocampo Bedoya del Partido Nueva Alianza, y tenemos el firme propósito de construir una constitución de consensos, de acuerdos. Traemos las voces y peticiones también de la ciudadanía, pero sobre todo queremos una constitución de vanguardia, transformadora, la cual merecen los ciudadanos de la Ciudad de México, garantizando siempre los derechos ya obtenidos y que sea una constitución accesible y que realmente todos los ciudadanos de esta gran ciudad se sientan identificados con ella. Muy bien. Diputado, por favor, usted. Claro que sí. Soy María de la Paz Quiñones, soy diputada federal constituyente de la Ciudad de México del Partido Revolucionario Institucional. Para mí es un honor recibir este encargo y de la misma manera que lo ha expresado la compañera y también tú cuando empezaste, tratar de que la Ciudad de México goce de una constitución plena de derechos, en reconocimientos y bueno, de alguna manera, como también lo comentaste, poder aclarar muchas cosas que ahorita a propuesta no están muy claras. Perfecto, muy bien. Por favor, diputado. Gracias, buenas tardes. Jesús Valencia, diputado federal por la Ciudad de México. Bueno, yo creo que estamos ante un hecho histórico. Creo que la Ciudad de México ya merecía tener primero su constituyente y seguramente el 5 de febrero su constitución. Ya se tiene un proyecto que ha enviado el jefe de gobierno, como lo marcó el decreto que se aprobó en el Congreso de la Unión. Es una constitución sin duda garantista,
es una constitución que protege no solo los derechos que ya se tienen, sino nuevos derechos. Los derechos son enunciativos, no limitativos, de tal manera que vamos a trabajar fuerte por ellos. Y también la nueva composición política, económica y administrativa de la ciudad, que seguramente estaremos discutiendo en los 100 diputados constituyentes en las próximas semanas y meses. Gracias. Gracias, buenas tardes. Un placer estar con mis compañeras y compañeros. Jesús Valencia en esta mesa. Soy René Cervera García, soy originario de la Ciudad de México y formo parte de la bancada ciudadana de Movimiento Ciudadano. Las constituciones en general pueden derivar de una situación revolucionaria, de una enorme presión social o de un gran consenso social para dar paso a un nuevo esquema de reglamentación. En este caso nos encontramos con una constitución que no responde a ninguna de esas tres circunstancias. No viene precedida de una gran revuelta, no viene precedida de una enorme presión social, no viene precedida de una situación caótica. Y por lo tanto pienso que es una constitución que tiene dos posibilidades. La posibilidad de ser una constitución de vanguardia, como es lo que queremos la mayor parte de los que estamos ahí y las que están ahí, o volverse una constitución de corte conservadora disfrazada de vanguardia. Creo que esa es la primera cuestión que me parece relevante. Creo que es un tema muy importante para las y los ciudadanos del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, que estén informados sobre este tema. Yo veo el tema de la constituyente como una cancha desigual y después paso a explicar por qué. Como usted sabe, para hacer esta constitución, si usted busca en Google, que es donde ahora todo se busca, cómo se hace una constitución, nunca se lo van a decir, porque nadie sabe cómo se hace. Si la hacemos como se hizo la del 17, pues pasa lo que decía el diputado Cervera, necesitamos una revolución previa y que la hagan los ganadores, porque los perdedores no intervinieron. Fue una constitución casi copiada de la anterior que se tenía, con pequeños plagios de la Constitución de los Estados Unidos, y salió lo que salió. Y hemos vivido con esa y le hemos cambiado 500 veces. Bueno, en esta ocasión, para hacerla, se creó una asamblea constituyente. ¿Cómo se decidió quiénes forman esa asamblea? Ahí empezaron los asegúnes y los problemas. Unos por elección, una elección a la que no fue nadie, o muy poquitos. No fue nadie. En términos del absoluto democrático, fue una ridícula minoría. Y los demás, pues los designaron, ¿quiénes? Los poderes. El poder ejecutivo, el poder legislativo, los partidos políticos. Y en eso surgió una palabra que ya usted ha repetido mucho, diputado, una constitución de vanguardia. Y yo les pregunto, sin ironía, ¿alguien me puede definir qué es la vanguardia en una constitución? ¿Cómo es? Bueno, pues, si me permiten, el término de vanguardia yo lo tomo del pulso político, primero de lo que nos pidieron y solicitaron los ciudadanos de esta gran ciudad. Segundo, que realmente sea accesible con términos y garantizando los derechos ciudadanos, pero sobre todo con un parlamento abierto, donde vamos a escuchar las voces de todos, todavía instalados ya en comisiones, tenemos la figura de la silla vacía, queremos escuchar a todos, a los jóvenes, a los adultos mayores, a los pueblos originarios, a todas las personas que tengan inquietud y que tengan propuesta ciudadana, va a ser escuchada. Pues yo apuesto por eso digo que es una constitución de vanguardia, porque vamos a escuchar, no estamos cerrados, ni la comisión va a ser la sábelo todo, tenemos un pulso, pero qué importante es que en el transcurso que estén los debates, las deliberaciones de cada uno de los temas, la gente llegue con propuestas y que tengamos el compromiso y la sensibilidad política de escucharlos. Ahora, por lo pronto, ya hay un texto básico, llamémosle así, ¿no? Sí. Un texto sobre el cual discutir. Ese texto tiene 72 artículos y lo hizo el jefe de gobierno de la Ciudad de México. No, ya sé que lo hizo un grupo, que Sí. Políticamente lo hizo Miguel Ángel Mancera. Mire que la Ciudad de México tiene ya gobernada muchos años por la izquierda, por una izquierda vanguardista, una izquierda que le ha dado un nuevo rostro a la ciudad, una izquierda que ha permitido políticas que eran impensables hace 20 años, desde el matrimonio igualitario o la interrupción legal
del embarazo o a las mujeres a decidir sobre su cuerpo, una izquierda que le dio derecho a los adultos mayores a tener un apoyo, a todos los adultos mayores, una izquierda que apoya a sus jóvenes. Todo eso, más otras muchas cosas, están plasmadas en esa Constitución que también coincido, debe ser una Constitución vanguardista, una Constitución que tenga garantizados todos los derechos que esta ciudad ha conseguido, más otros derechos como el derecho a la ciudad, que también viene ahí y que va a ser muy importante defenderlo. Muy bien. Por favor, pasa. Muchas gracias. Bueno, aparte es una propuesta, si no, no tendría sentido los inconstituyentes. Entonces, es una propuesta, se tiene que limar, tenemos que asumir, tiene que ser completamente apegada a la Constitución. No podemos hacer acciones, tomar definiciones que vayan más allá de lo que ya tenemos en la Carta Magna. Entonces, yo creo que podemos aportar mucho entre lo que ya hay, poner orden, como comentaste hace rato, y sacar un documento completamente pulido, lo más adelantado en derechos, y algo que yo creo que también trae muchísimo peso es la cuestión administrativa, y de entre ellos abarcan muchos temas. Entonces yo creo que va a ser un arduo trabajo de todos los que estamos integrando en esta pluralidad, porque sí ha sido criticado u observado la forma en que estamos constituidos, pero pues la Ciudad de México somos el crisol de toda la República y de mil maneras de pensar. Entonces, así yo podría pensar que podemos justificar el trabajo que estamos haciendo. Ahora, se nos está acabando un poquito el tiempo, pero para la siguiente parte de este programa, yo quisiera abordar, independientemente de que usted nos comente algo ahorita, diputado, quisiera abordar este asunto, que es lo que habla la diputada sobre asuntos administrativos. Por ejemplo, hemos visto recientemente una discusión sobre el fondo de capitalidad. Entonces, ya con una constitución y una relativa circunstancia de Estado nacional, ¿va a seguir el gobierno de la Ciudad de México pidiéndole dinero a la Federación? ¿Cómo van a resolver ese tema? Desde mi punto de vista, nos quedan 2 minutos. Sí, desde mi punto de vista, hay que ir un poquito antes. O sea, el tema de la capitalidad y de quién aporta los recursos es un tema de definición política, pero también es un tema instrumental. Yo creo que hay antes una definición más importante, y es cuál es la naturaleza de una constitución hoy en día en la Ciudad de México. Yo creo que es una constitución que tiene que atender la realidad más importante, que es la separación, la brecha que existe entre la sociedad y el gobierno. Es una brecha que se ha venido incrementando de una manera muy significativa en los últimos años, y si no entendemos que tenemos que reformar el gobierno, darle instrumentos a la sociedad capitalina para que la reforma del gobierno de la ciudad sea una realidad, difícilmente vamos a poder avanzar en los términos de vanguardia que queremos alcanzar. La Ciudad de México es hoy ya una ciudad vanguardista, ya tiene derechos que no existen en otras partes del país, y puede ir más allá de esos derechos sin contravenir la Constitución, porque no se trata de desatender la Constitución, pero sí podemos ir más allá. Por eso pudimos establecer aquí la interrupción legal del embarazo, los matrimonios igualitarios, que no están considerados en la Constitución, pero que son un hecho en la ciudad. Bueno, muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa y ahorita le seguimos, porque esta situación tiene tantos matices y tantas complejidades que yo no sé si están previstas en el proyecto que se está discutiendo. Pero eso lo vamos a preguntar a ustedes, que sí saben lo que están discutiendo y cómo lo están discutiendo. ¿Quieres saber más de las leyes y los legisladores que integran el Congreso de la Unión? Sé parte de las decisiones que están transformando nuestro país. Entérate a través del canal del Congreso. Participa en los programas de análisis y debate que preparamos para ti. Canal del Congreso. Rumbo al centenario de la Constitución, a la conquista de nuevas audiencias. Decíamos hace unos
hace unos momentos, de la enorme complejidad de las cosas, lo que los ciudadanos, sin estar inmersos en el proceso legislativo de la nueva Constitución, hemos advertido es esto. Si uno lee ese proyecto o parte de ese proyecto, se encuentra con cosas sumamente novedosas. Por ejemplo, los derechos de los que no tienen casa, de los que están en la calle, y que nadie se los puede llevar a un albergue si ellos no quieren ir al albergue, ¿no? Los niños que tienen derecho, yo no sé si esto lo necesite decir una Constitución, pero los niños tienen derecho a la alimentación sana, suficiente, que les permita desarrollar su vida bien. El agua es un derecho humano y por tanto no puede ser privatizado. Yo no sé si van a dejar de vender botellitas de agua, no sé. Y hay derechos que tienen que ver con el trabajo ambulante. O sea, todos vamos a tener tantos derechos que no entiendo en qué parte va a aparecer quien satisfaga todos esos derechos. Y la parte que no queda clara, al menos en lo que he conocido yo del proyecto, es esto de la participación de los ciudadanos. ¿Cómo van a participar los ciudadanos en la construcción de vías rápidas, en la pavimentación de la ciudad, en la dotación de servicios? ¿Cómo van a hacer las alcaldías para manejar? Cada alcaldía tendrá sus propios policías, seguirá el mando único desde el gobierno central de la Ciudad de México, cada delegación tendrá sus bomberos, o los bomberos de una manera pagará la de otra. O sea, esta cosa de crear lo que ya está creado, a mí me parece muy complicado, claro, pero a ustedes seguramente no, porque lo están haciendo. Yo quisiera comentar algo, muchas gracias. Primero, hay un decreto que mandata la Constitución, un decreto que está en el Congreso de la Unión. Ese decreto ya de por sí pone ciertas limitantes a la propia Constitución local. Una, el mando único tiene que seguir mando único porque así lo establece el decreto constitucional. La hacienda pública debe ser centralizada porque así lo mandata el decreto que hizo el Congreso de la Unión. Lo que cambia es la figura de las alcaldías. Y ahí permíteme detenerte un minuto. Conozco algo el tema de las jefaturas delegacionales y sé de las limitaciones que se tienen en la actualidad para ejercer la acción de gobierno. Y si no cuidamos al momento de meterle una figura adicional como es el concejal y dejamos con las mismas facultades al gobierno de la ciudad sobre las delegaciones, va a ser un grave error, porque vamos a tener lo que tienes arriba el gobierno de la ciudad, en medio un concejal y hasta abajo las jefaturas delegacionales. Necesitamos acotar las facultades del gobierno de la ciudad y en todo caso pasárselas al concejal para que irle quitando facultades. Por ejemplo, ustedes o al público deben de saber que los delegados o los jefes delegacionales hoy por hoy no pueden cambiar la nomenclatura de sus direcciones generales. Por ejemplo, algo muy básico, que pareciera que eso tendría que hacerlo el concejal. Actualmente lo hace la Oficialía Mayor del Gobierno de la Ciudad. Y así podríamos enumerar una gran cantidad de facultades que tienen 12 dependencias del Gobierno de la Ciudad sobre las delegaciones, que las convierte a veces con muchas dificultades de operación. Yo no digo que no haya supervisión, pero si vas a meter un concejal, entonces que sea el que asuma muchas de las facultades que tiene actualmente el gobierno de la Ciudad de México. Ok, entonces ya sabemos, las alcaldías no tendrán manejo sobre la fuerza policíaca. Bueno, eso porque lo dice un decreto. Bueno, la Constitución se puede hacer por encima del decreto, digo yo. Yo creo que es un tema muy importante el tema de el gobierno local y el gobierno de las alcaldías. Creo que hay que entender bien cuál es la función de cada uno de esos gobiernos. Y yo partiría de una distinción básica. Siento que el gobierno de la ciudad debe asegurar la funcionalidad del espacio en la ciudad. Es decir, no puede ser que por estar en una delegación y pasar a otra,
el funcionamiento de la ciudad cambie de manera radical. Esa es responsabilidad, desde mi punto de vista, del gobierno, de la Ciudad de México. ¿Hay que cederle atribuciones a las alcaldías? Sí. ¿De qué naturaleza? Pues de la naturaleza que le permita a las alcaldías al ser el gobierno o el nivel de gobierno más cercano a la ciudadanía, que le ayude a construir tejido social. Y el tejido social, desde mi punto de vista, no pasa necesariamente por decisiones en torno a la inversión. Entiendo lo que dice Jesús y estoy de acuerdo. Hay una confusión administrativa en el gobierno. A ciencia cierta no se sabe bien para dónde va cada área. Pero lo que me parece central es entender que debe haber un intercambio de funciones entre las actuales delegaciones y el gobierno central, de manera tal que se pueda perfilar de una manera más clara lo que le toca a cada quien. Y al construir un nivel de gobierno, y regreso a mi punto original en esta sección, si no se atiende el problema de la distancia entre gobierno y ciudadanía, la Constitución será una Constitución fallida. Ahora, esto de la cercanía entre el gobierno y la ciudadanía, bueno, la parte más cercana al ciudadano no es, según los que vivimos aquí, la delegación. La parte más cercana al ciudadano es el suelo que pisa, el autobús al que se sube. Los servicios. Sí. Los servicios. La diferencia de vivir en una ciudad a vivir en un pueblo rascuache y bicicletero es que en el pueblo rascuache y bicicletero el camión pasa una vez al día y en una ciudad el camión debe pasar una vez cada 5 minutos. Así es. Esa es la única diferencia. O sea, vivir en una ciudad es vivir en una modernidad. Claro. No es que desde mi punto de vista, si el ciudadano se entiende con su autoridad, sino si la autoridad le sirve al ciudadano. Y entonces yo, por ejemplo, veo aquí una cosa que por Dios que les juro que no la entiendo. El artículo 12 del proyecto que ustedes discuten habla de la protección para los periodistas perseguidos en otros estados por el ejercicio de su oficio. Yo soy de esto, no entiendo. Yo quisiera... No entiendo, no sé para qué. Yo quisiera comentar lo siguiente, como lo dije cuando empezamos. Es una labor que vamos a hacer muy ardua. Lo que se presentó por parte del jefe de gobierno es un proyecto. De repente sí siento que hay algunas propuestas, a lo mejor mal planteadas, pero no quiere decir que no sean válidas. Entonces, el trabajo que vamos a llevar nosotros estos meses de aquí a enero va a ser muy fuerte, intenso, porque hay que revisar eso. Tienen que ser temas constitucionales, no podemos meter leyes secundarias, tienen que ser cosas cuerdas. ¿Qué quiere la ciudadanía con el tema que tú mencionaste de los servicios, de sus necesidades, la transformación a alcaldías? Va a ser una carga de trabajo y de estudio muy fuerte. Yo lo que le puedo apostar en todas las cosas que se están planteando en el proyecto es lo que no sea viable o no sea competencia de la ciudad, o no haya posibilidad para hacerlo por las limitaciones geográficas, económicas, etcétera, a lo mejor no se contemplan en ese momento. Tenemos a la Asamblea Legislativa, que también tiene una parte importante que hacer después de que nosotros terminemos, porque nosotros son temas de Constitución. Posteriormente eso, la Asamblea Legislativa tendrá que hacer su trabajo. Entonces, no está fácil, no es un tema, así como mencionas, de querer proteger a los periodistas. Yo creo, perseguidos o no, no solamente los periodistas, mucha gente tiene derechos. Entonces, pues vamos a tratar de sacar lo más sencillo, lo más pequeño, lo menos rebuscado, porque si no vamos a dejar un problema a la ciudad, y yo creo que los habitantes de la Ciudad de México merecen lo mejor. Bueno, y garantizar un tema que estábamos tratando, garantizar que las políticas urbanas realmente sean en el uso de suelo, en la movilidad, en el transporte en general, sea de acuerdo y sobre todo de vanguardia, como lo hemos venido mencionando, y en el punto es un derecho el trabajo que realizan ustedes, el derecho a la libertad de expresión, de lo que escriben, y eso está garantizado y consagrado. Bueno, pero se tiene que puntualizar, nuevamente lo tenemos que hacer, porque es un trabajo importante el informar
a toda la ciudad y en este caso al país. A mí en este caso... Un derecho garantizado. Perdón que me meta casi en primera persona, pero a mí este asunto de los periodistas perseguidos en otros estados, ya se fue Duarte de Veracruz, el chavo que mataron en Narvarte no lo mataron por su trabajo periodístico. O sea, digo, esto suena a un oportunismo, a un oportunismo legislativo verdaderamente antidemocrático, porque utilizar los mecanismos democráticos para imponer visiones de grupo, a mí me parece que traiciona el espíritu democrático, que debe ser, como dicen aquí, incluyente, general, neutro en su convocatoria, claro. De yo creo suficiente que generalidad para que sea aplicable a todos. Pues sí, y suficientemente amplio para que ahí quepan todos. A mí sí me nada más gustaría lo que yo estoy orientando. comentar. Déjeme, diputada, que nos queda un minutito y la voy a dejar con la idea a la mitad. Sí. Mejor hacemos la pausa y ya muy después... breve. Yo el exhorto que haría a todos los grupos parlamentarios es que tenemos el hecho histórico de construir realmente una constitución que esté a la altura de que merece la ciudad y los ciudadanos de esta gran capital, que en el disenso, pero en la pluralidad y en la construcción de acuerdos, demos lo mejor. Eso yo creo que esperan de todos los grupos, mayoritarios, minoritarios, todos tenemos ese compromiso, que realmente tengamos esa madurez política de construir por esta gran Ciudad de México. Ahorita les cuento una historia, ahorita que lleguemos de esta pausa, que viene don Miguel Reyes Razo, lo escuchamos, regresamos de inmediato. Sigue de cerca el trabajo de los diputados. Infórmate, conoce, entérate y participa. Toda la Cámara en todas las redes. Sesiones en vivo, Facebook, comisiones, eventos, Twitter y noticias. Videos, YouTube, imágenes, Flickr, podcast, SoundCloud. Cámara de Diputados, 63ª legislatura. Con toda seguridad, cuando hace algunos años el presidente José López Portillo rindió por primera vez un informe aquí en San Lázaro, algunos de los reporteros que ya para entonces teníamos alguna experiencia y habíamos vivido ceremonias semejantes, echamos de menos el antiguo local de la Cámara de los Diputados, ese que se localiza todavía, ahí está, en la calle de Donceles y Allende. Aquel que cada año describía el ya desaparecido informador Jacobo Zabludovsky como en la esquina de la calle del Factor. Muchas veces estuvimos ahí con el presidente Echeverría, lo mismo para acudir a unas inundaciones después del informe, aquellos informes prolongadísimos que le daban sello, personalidad a don Luis, de estar hablando sin parar y sin sentir ningún calambre, ni hambre, ni apetito, ni ninguna necesidad durante más de 7 u 8 horas, porque eran entonces, y era un maratón de aplausos, y se aplaudía, qué cosas, ¿verdad? Lo mismo la devaluación del peso, que entonces ocurrió de 12.50 a 20 y tantos, cuando al final, en las postrimerías del mandato de don Luis y en la Secretaría de Hacienda, Mario Ramón Beteta. Bueno, ese local tan formidable, diminuto, estrecho, pero tan acogedor, había atestiguado, había vivido, había sido el recinto donde buena parte de la historia de México había transcurrido. Sobre todo el México postrevolucionario, el México que ya tenía la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, que se promulgó el 5 de febrero del año 17 del otro siglo, es decir, estamos hace 99 años, fíjese nada más. Lo estrecho del tiempo, lo dilatado que nos parece, la relatividad del tiempo. Bueno, pues ahí ocurrieron en 1917 en Querétaro los grandes debates de los que nos da cuenta las memorias de aquel constituyente, los grandes debates en Querétaro, las intervenciones de Mújica, las de Pastor Roa, los que querían una gran constitución para esta patria que contuviera articulado muy avanzado, que se ocupara del hombre, que se ocupara de sus necesidades, de sus aspiraciones, de anhelos, de sueños, de atender a una ordenada, agrupada avance de la sociedad. Una marcha continua de este ser humano, de estos mexicanos que buscaban progresar.
¿Qué hicieron los constituyentes? ¿Qué se constituyó entonces? Pues son los padres de la Constitución. Recordará usted que hace algunos meses se festejaba "Adiós, Distrito Federal, bienvenida, Ciudad de México", y con ese lema se origina un nuevo conglomerado que necesita darse su propio ordenamiento. Diría usted, pues el que existe, el que se calque, pues no, imposible, porque los mexicanos del 2016, estos que ahora van a discutir, pues son muy distintos y tienen que atender a diferentes, a disímbolas necesidades que no conocieron los del 17 del siglo pasado y que son nuevas o aparecen o surgen o ya son costumbre en los mexicanos del 2017. Eso es lo que contiene la Constitución. Habrá de discutirse de acuerdo con las necesidades del capitalino, del hombre de la Ciudad de México, esta norma que imperará en esta metrópoli maravillosa, en este México Tenochtitlan. Aquí ha de darnos norma, orden, rumbo, guía, esa nueva Constitución. Mexicanos tan distinguidos como doña Ifigenia Martínez, que en 1968 fue llevada a la cárcel cuando el ejército entró a Ciudad Universitaria el día 18 de septiembre de 1968. Entonces la maestra Ifigenia Martínez que ya para entonces era célebre, era estudiosa, era muy famosa, fue un estudiante desde el año 45 del otro siglo, desde 1945, participó junto con José Rogelio Álvarez, el creador de la Enciclopedia de México, en una revisión en el año 1945. Estos jóvenes de entonces se propusieron examinar cómo y cuánto había avanzado la Revolución Mexicana, cuánto se había cumplido y cuánto quedaba pendiente en 1945. Hoy en 2016, 2017, doña Ifigenia Martínez está más viva que nunca para aportar con su visión amplia, progresista, de avanzada doña Ifigenia, para decir cómo deben proponer por lo menos y sugerir y discutir y hacer avanzar su articulado. Pues Augusto Gómez Villanueva, distinguidísimo mexicano y luchador del campo, también está en ese cuerpo de constituyentes, de hombres y mujeres que quieren a la ciudad, que aman al país y querrán lo mejor para ellos. Grandes debates se avecinan ahí. Nuestra vida va a cambiar y con mayor razón la de nuestros hijos y los hijos de nuestros. Se actualizará, se enmendará, se corregirá, se pondrá a punto, pero se nos avecinan días muy interesantes. Soy Reyes Razo, su servidor. Hasta la próxima. Muchas gracias. Bueno, gracias a Miguel por su participación. Les decía que les iba yo a platicar una cosa que tiene que ver con esto de la democracia y la simple realidad cotidiana. Un día en La Habana, Fidel Castro, cuando todavía podía hablar, ya llevaba 4 horas con un discurso de esos que se echaba de 5, 6, 7 horas. Y hablaba del proceso revolucionario y la lucha de los pueblos del mundo en contra del imperialismo. Y hablaba, y hablaba, y hablaba, y hablaba. Y hablaba de Lenin y de Carlos Marx, y de pronto en un silencio que hizo para tomar agua o algo así, un guajiro pegó un grito de esos que alcanzaron a rebotar en los edificios y se oyó frente a la ciudad que se está todavía cayendo a pedazos, que no lleva una mano de pintura en 50 años, y entonces le gritó y le dijo: caballo, un poco menos de Carlos Marx y un poco más de Sherwin Williams, pues siquiera que pinten la casa, ¿no? Entonces yo digo, la Ciudad de México tiene mucha democracia, pero muchos baches, muchos hoyos en las calles, un metro que no funciona, unos servicios caros, una autoridad abusiva, que multa con robots. Estamos peor que el mundo feliz de Huxley, que multa sin apelación, que persigue con ojos invisibles, que levanta el costo de los servicios cada vez que quiere. Y el ciudadano está indefenso.
una constitución es de orden general. Claro. Va a regular la convivencia política, social, económica, administrativa de la ciudad, pero hay otra parte que son los reglamentos, las leyes secundarias, es una segunda parte. Yo creo que también no hay que engañar a la gente. Yo por lo menos soy muy cuidadoso en eso. O sea, si el 5 de febrero, 6 que amanezcamos con una constitución, ¿vamos a amanecer sin baches? No, eso no va a pasar. Si creen que vamos a amanecer con todas las luminarias prendidas, tampoco va a pasar. Estamos iniciando un orden institucional distinto que va a llevar un tiempo en ir mejorando eso y otras muchas cosas. Lo que hoy sea de las facultades, para comprar las luminarias tienes que pedirle permiso al gobierno de la ciudad. Y eso te lleva un periodo de tiempo muy grande que termina terminando tu mandato y ya no las compraste, en perjuicio de la gente que gobiernas. Por eso es importante lo que yo comenté hace un rato. Pero voy un poquito y concluyo mi intervención. Yo creo que si la expectativa que los constituyentes hagamos la basamos en baches y luminarias, estamos mal. Es una constitución de avanzada que tiene que garantizar que en el futuro los gobiernos delegacionales o las alcaldías y el gobierno de la ciudad destine, y el gobierno federal, porque mucho de lo que no hacemos es por el gobierno federal, nos quitaron un fondo de capitalidad, ¿cómo vamos a tapar baches? Pero en fin, si el gobierno nos garantiza a partir de esta constitución los recursos, vamos a poderlo hacer. Si no, va a terminar siendo letra muerta, aunque sea de buenas intenciones. Bueno, creo que el fondo de capitalidad es una figura financiera muy reciente, ¿no? Sí. Y el fondo metropolitano pues era para hacer puentes en Iztapaluca, digo, Tiene 4 años no era el para fondo la de delegación Miguel Hidalgo, ¿no? País. Sí, pero aparte yo quiero hacer la aclaración, tiene 4 años el fondo. Sí, es El hecho de que ahorita no tenga una cantidad depende de muchas cosas, del proyecto que entrega el jefe de gobierno, de los subejercicios que ha tenido, de qué está haciendo, de la transparencia. Que no aparezca allí, como en muchos rubros no aparecen varias cosas, es porque se tienen que presentar los proyectos. Uno no puede dar un cheque, y lo digo como diputados federales, de 4,000 millones de pesos, que se dice fácil, yo quiero ver quién los tiene, nada más así. Entonces, hay reglas de operación, es mentira que no se ha dado. Se va a presentar el proyecto para ver a cuánto ascienden los montos de los mismos. Metropolitano también es un fondo grande que se va a repartir dependiendo de las necesidades y los proyectos. Te voy a platicar, los fondos nunca son iguales porque los proyectos nunca son los mismos. Algunos son multianuales y son seguimiento, y cuando se acaba eso tienes que presentar el otro proyecto para que se te den los fondos. Pero dinero hay, nada más bien gastado. Yo he oído en la calle, yo gané en la Ciudad de México, que la gente lo que quiere es ver cuentas claras, austeridad, las obras bien hechas, que se noten que se está gastando el dinero bien gastado. Entonces, de eso se trata, y no decir que no hay dinero. Sí lo hay, cuando haya los proyectos, nosotros los diputados, entonces otorgaremos el recurso. Yo creo muy que... bien. A ver, primero, por favor, usted diputada y después el diputado. Gracias, compañero. Con mucho gusto. Una exigencia de la ciudadanía y que es legítima y que hoy nosotros tendremos que darle conducción es tener en el marco de la transparencia y rendición de resultados. Efectivamente, de los recursos que se etiqueten y que estamos comprometidos a que sea un mayor presupuesto para mejoras, y coincido con el compañero que indudablemente no se avala una constitución y al otro día cambian las cosas por arte, no es así, pero sí estamos comprometidos a darle un seguimiento. Pero yo lo que refrendo en Nueva Alianza lo hemos impulsado y lo seguiremos impulsando: la transparencia y rendición de resultados y máxima publicidad a los trabajos realizados. Ahora, ahorita va usted. Hay una cosa que tiene que ver, no, pero porque es muy interesante esto, lo que dijo el diputado, y a ver si usted nos lo puede complementar. O sea, si la Constitución únicamente va a agilizar la administración y por su agilidad se va a mejorar, o solamente la Constitución será el catálogo de todos los derechos adquiridos por los ciudadanos. La Constitución tiene, desde mi punto de vista, 3 partes: los derechos, la organización del gobierno y la interacción del gobierno con otros mecanismos de gobierno. Eso es lo que regula una Constitución. Ahora bien, esta Constitución, ¿cómo está hecha en su proyecto original? Pues es una colección de acuerdos
con grupos, con organizaciones, que no me parece mal, o sea, está bien, pero quizá no era lo que esperábamos los que somos constituyentes que íbamos a recibir. Porque lo que vemos es que en estar reglamentando y dándole a los periodistas perseguidos, a los pueblos originarios, a los niños de hasta 12 años, etcétera, 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 vamos perdiendo la posibilidad de legislar para todos y todas. Ese es el problema central, que esta Constitución nos propone un neoclientelismo o neocorporativismo que no creo que responda a la idea de futuro de la ciudad. Responde al presente, responde a los intereses en el presente, y esos son los intereses que tienen, digamos, en el estado que tenemos la ciudad actualmente. Sí creo que al ciudadano le importa la seguridad, le importa el buen gobierno. Tienes razón cuando dices, para mí la ciudad empieza cuando yo abro la puerta de mi casa. Pues claro, eso se llama espacio público y alguien tiene que ser responsable del buen gobierno. En este momento no podemos identificar con claridad quién es el responsable del buen gobierno. No sabemos con claridad, no podemos decir, a ver, la policía que está aquí responde a mis intereses porque es una policía de cercanía, incluso a la cual yo elegí. Ojo, ¿puedo elegir a mi jefe de policía, sí o no? Bueno, esas son las cosas que sí valdría la pena estar pensando en una Constitución. ¿Cómo vamos acercando a la gente en el proyecto? Ahora, el tema de los recursos, sí es un tema para la Constitución porque hay una colección de derechos, algunos colectivos, otros individuales, que le van a costar mucho dinero al gobierno y que no va a tener los recursos para hacerlos viables. Creo que nuestra Constitución, en la medida en que se separe del tema de las clientelas, que se separe del tema de las corporaciones, va a poder hacer una legislación para todos, una legislación mucho más incluyente y sobre todo una Constitución que vea hacia adelante, no que vea hacia atrás o hacia el presente. Ahora, una pregunta general. ¿Se puede legislar sobre todo en esta vida? Por ejemplo, la Constitución General de la República, desde tiempos de Miguel de la Madrid, inventó, o pongámoslo así, consagró el derecho a la vivienda. Y cuando ese derecho no se satisface porque la persona, porque ese señor que está ahí, que tiene todo el derecho del mundo a tener una vivienda, ese señor no trabaja, no fue a la escuela, no tiene nada. ¿Quién le garantiza su derecho? Si son derechos que yo llamaría derechos que uno va haciendo. Hay derechos que le caen a uno del cielo, ¿no? Por ejemplo, a mí me dicen, usted tiene derecho al aire limpio, que no haya contaminación. Bueno, pues eso es asunto del gobierno, no es asunto mío. A menos de que yo prenda una fogata y queme una llanta todos los días. O ande con un coche contaminante todos los días porque el gobierno no me obliga a no contaminar, ¿no? Los derechos también son para hacerlos visibles. O sea, el que se establezcan los derechos también tiene que ver con hacer visible en una Constitución, en una ley secundaria, los derechos que no eran visibles y por lo tanto eran, si como bien dices, una persona que requiere vivienda y está consagrada en la Constitución necesita vivienda, pues imagínate si no aparecieran. O sea, realmente ha habido mucho avance en materia de vivienda gracias a que se constituyó ese derecho. Por supuesto que sí, falta el señor que bien narras, a lo mejor hay que hacer otra estrategia. Sí, porque yo vivo en una casa que no me fue dada por mi derecho a la vivienda. No, mi derecho a la vivienda ahí no intervino mi trabajo. Ahorita regresamos y vamos a terminar en los siguientes 12 minutos, terminamos esta emisión. ¿Quieres saber más de las leyes y los legisladores que integran el Congreso de la Unión? Sé parte de las decisiones que están transformando nuestro país. Entérate a través del canal del Congreso. Participa en los programas de análisis y debate que preparamos para ti. Canal del Congreso. Rumbo al centenario de la Constitución, a la conquista de nuevas audiencias.
Bien, pues llegamos a la última fase de este análisis sobre lo que se está haciendo en la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. Usted ya ha escuchado todo lo que tiene de provechoso en el enunciado general de lo que ahí se ha propuesto y la manera como comenzará ya realmente en estos próximos días a discutirse, debatirse, cambiarse el proyecto entregado por el jefe de gobierno y su grupo redactor, que a su vez se hizo de luces con un grupo asesor. O sea, hubo tantos notables y tantos visibles y tanta gente ha participado en esto que habemos algunos escépticos del grupalismo. Dicen que es un chiste muy viejo, pero no sé si aquí se puede aplicar, que en su infinita sabiduría Dios se esmeró en crear a la más hermosa de sus criaturas e hizo un caballo precioso. Y los demonios, los ángeles envidiosos, formaron un comité de diseño y entonces para superar el caballo divino y terminaron entregándole a la humanidad el camello, ¿no? Un camello es un caballo diseñado por un grupo, pero no se puede hacer de otra manera una asamblea si no es con mucha gente, que a su vez viene de la inspiración de otras muchas gentes. ¿Qué prevén ustedes que va a pasar con las discusiones? ¿Cómo irá a quedar finalmente este catálogo de las garantías de los habitantes de la ciudad, convertido en una gran constitución incluyente? Ya le metieron el tema de la marihuana, se va prácticamente a legalizar, la muerte asistida, que no se llame eutanasia, pero sí la voluntad propia, que tampoco se llama suicidio, pero también está ahí incluido. En fin, todo lo que a usted se le ocurra, ahí está. Así es. Yo te quiero comentar que los que estamos aquí y los que estamos formando parte de la Asamblea Constituyente, en general, todos tenemos un perfil o somos profesionales en determinados temas. Y que yo creo, y lo hablo con conciencia, por ejemplo, mi grupo parlamentario va a hacer el mayor esfuerzo. El PRI va a tratar de que salga la mejor constitución contemplando todos los derechos. Pero es un esfuerzo en conjunto. No creo que ni un grupo ni el otro pueda sacar algo. Yo creo que tenemos que abocarnos y tenemos que hacer que el ciudadano se sienta realmente con una respuesta responsable por parte de nosotros. Sí hay aberraciones terribles, los descendientes afrodescendientes, ¿Los bueno, afromexicanos? pues somos mexicanos, o sea, son incongruencias, ¿no? No podemos legislar arriba de nuestra Carta Magna, ¿no? Entonces, ese trabajo, los que están aquí lo sabemos, tendríamos podemos que hacer hacer buen trabajo. un enunciado constitucional para los mixtecodescendientes, Sí, no. Y Sí, otro no. para los huicholodescendientes, No, pues somos y para una- los afrodescendientes, o sea, cada etnia, Sí, para sí. los hijos Somos de los una para los hijos pluralidad. de los judíos y para los hijos de, Sí, ¿no? o sea, en fin, yo no he visto esa parte de Bueno, la- yo creo que van a ser 8 mesas, porque van a ser 8 comisiones, van a Sí. ser muy ricas en debate, en discusión. Como menciona la compañera, yo coincido, todos tenemos una experiencia y un bagaje que vamos a dar el mejor de los esfuerzos, el mayor de los compromisos con esta ciudad, con los temas que todos tenemos ese pulso social. Pero sobre todo, a nombre de Nueva Valencia, yo quiero garantizar la certeza de la educación a los niños, a las niñas, a los jóvenes, de una educación de calidad, laica y gratuita, como lo marca la Ahora, Constitución. es Hablar la también de los educación, derechos diputada. de las gentes de la tercera edad, que también fue un tema muy sentido y que ya tienen un apoyo, pero hay muchas cosas todavía por hacer por ellos. Y también los jóvenes. Los jóvenes hoy en día tienen una participación social y una demanda muy fuerte, no nada más en el tema educativo, en todo, en las áreas de oportunidad, de trabajo, de recreativas, culturales. Tenemos que crear más foros donde los jóvenes, que hoy necesitamos que se encaucen en causas positivas y den lo mejor de ellos, reconocemos su creatividad y compromiso, impulsarlos y reconocerlos, garantizarles. Entonces tenemos una gran tarea por hacer todos de eso con que madurez usted dice política. de la educación,
El sistema educativo en la Ciudad de México es distinto de en Jalisco o de Durango o de Veracruz. ¿Por qué? Porque aquí el gobierno de la ciudad no paga la educación, punto. Entonces, el mantenimiento de los edificios, nada más. O sea, son intendentes. Pero no tampoco son... en los estados. El gobierno federal les manda el recurso. O sea, que A no, las no plazas. se confunda. A los estados el gobierno federal se lo manda. Pero aquí a ni la eso. ciudad no se lo manda. Aquí ni eso. Pero no es que Bueno, no lo pague el yo gobierno. yo creo que ahí es un tema pero muy eso- importante. eso porque ¿cómo va a quedar? Tenemos que garantizar, como en todos los estados se tiene una planta de maestros que paga la federación, ¿sí? Así es. Y también planta obviamente de compañeros asistentes a la educación para que las escuelas funcionen de manera integral y que sean espacios dignos para los maestros, para los trabajadores de la educación y desde luego para los jóvenes, en la conjunción que siempre hemos hecho con los padres de Pero familia. en la nueva Constitución, Es que es ¿el parte pago del directo le 122. toca al gobierno de la Ciudad de México o sigue habiendo una dirección de servicios educativos en la SEP para la Ciudad de México? Es Es lo que se va a el tema- ¿Cómo queda? El Se va a tema es definir que eso. esa es una definición de política pública, no es una definición en la Constitución. No interviene. No, es que no debe ser ahí, no es ahí donde Ahí se nada deba. más es garantizar. Yo lo que creo es que la Constitución tiene que garantizar un El nivel acceso a la educación. educativo, el acceso a un nivel educativo, el que se determina en la Constitución. Claro. Yo personalmente creo que debiéramos irnos a volver obligatoria la preparatoria en la Ciudad de México. Y estaríamos nuevamente en la vanguardia del país, porque la Ciudad de México tiene condiciones para hacerlo. ¿Qué creo que es lo que debe resultar de esta Constitución y del trabajo de las distintas fuerzas ahí representadas? Pues el mayor acuerdo posible. Creo que si nos vamos con las agendas de cada partido o con las visiones como visiones excluyentes, no vamos a lograr nada, porque además el diseño para aprobar la constituyente implica que 2/3 partes de los diputados deben aprobar cada uno de los artículos. Vamos a tener 70 y tantas votaciones donde hay que lograr 2/3 partes para que quede establecido el artículo correspondiente. No lo vamos a poder hacer si no somos capaces de quitarnos el ropaje de partidos y el creer que desde nuestra posición todo se puede resolver y no somos capaces de escuchar a los otros. Si somos capaces de escuchar a los otros y sobre todo si abrimos el espacio para que la sociedad se comunique, hable, nos monitoree, nos vigile y nos esté todo el tiempo cuidando que no hagamos cosas indebidas, ahí entonces la ciudad tendrá una constitución que empiece a responder a las necesidades de su población. Hablando de eso, ustedes van a debatir ahí en el antiguo edificio del Senado, en Jicotencal. Sí. Ahí no había otro lugar donde hacerlo. Con y ahí varios se pusieron de fantasmas acuerdo. del pasado. Bueno, además el edificio pues, era cómodo cuando eran menos senadores. Ahorita es Y ahora para 100 diputados que son ustedes, pues está suficiente el espacio, ¿no? Bueno, se habla mucho de transparencia y de participación social. ¿Van a transmitir por televisión, por el canal del gobierno de la Ciudad de México, no sé si por este o por el También otro? por este. ¿Se van a transmitir todas las sesiones? El viernes hubo una discusión interesante en el constituyente Para que la gente vea lo que con están motivo del haciendo, reglamento. ¿no? El Parlamento abierto es una metodología por la cual la ciudadanía puede conocer cuáles son, digamos, los detalles finos de la vida parlamentaria. Desafortunadamente, yo hice una propuesta ahí para que se le entregara a los grupos de la sociedad civil que saben manejar este tema, para que ellos se hicieran cargo de la oficina de Parlamento Abierto. Lamentablemente ni el PRD ni el PRI estuvieron de acuerdo y entonces se desechó la propuesta. Pero creo que en la medida en que podamos abrir a mecanismos como la televisión, por eso es importante que el canal del Congreso esté presente, sí vamos a poder dejar un testimonio. Probablemente no nos vea mucha gente, no hard feelings, no, por favor, no lo tomen como una ofensa, pero sí vamos a dejar un testimonio y por lo menos el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, y creo que todos los demás grupos van a hacer lo mismo, lo vamos a difundir. Nos importa mucho Cada que se sepa qué es lo que puede está subir a haciendo. su plataforma de Claro, internet. claro. Y debiéramos mandar, hacerlo. ¿no? Digo, También se va a si es que les transmitir por Canal interesa 22. tanto, Así es. Canal 21 y el canal del Congreso y el canal de la Asamblea.
también los van a estar transmitiendo. Esos se van a meter un poquito más al tema de las comisiones. El canal del Congreso pues tiene más tareas, no le da, pero más que el Pleno. Pero los dos otros canales, hay una plataforma que se diseñó para estar transmitiendo constantemente. Pero lo más importante no es eso, sino lo que comentaba al principio mi compañera diputada, que en las comisiones sí va a haber manera de escuchar a la gente. Claro. O sea, sí vamos a escuchar a la gente, sí vamos a escuchar sus Llamar propuestas. y venga En las y comisiones, en participe. el Pleno es muy difícil, pero en las sí. comisiones sí va a haber manera, y ahí es donde se va a decidir prácticamente todo, porque al estar de acuerdo en un artículo, Sí, no, pero ya lo las demás dos ya terceras es- partes, lo demás ya puede nomás ser es un la- trámite independientemente del debate que se dé. Hasta el 31 de octubre Además- va a haber las sesiones públicas de las comisiones. Parlamento Hasta el abierto. 31 de octubre, de acuerdo con el reglamento, entonces invitamos a todo. Si usted las- quiere los ciudadanos participar, vaya Pero y dígales además- ahí en la comisión de, por ejemplo, una que dicen que iba a haber Pero una además- comisión para Pero- garantizar el derecho a la felicidad, pues vaya también. A lo mejor lo presido yo. No, va a haber una mesa en la cual el ciudadano, las organizaciones, van a poder llevar el documento, se les va a atender, vamos a estar, no solamente un secretario, vamos a estar conviviendo y participando los diputados, y posteriormente se van a llevar a las comisiones, porque es importante escuchar lo que opina la sociedad. Entonces, tenemos el deseo de que no nada más querramos que participen, sino que efectivamente nos hagan llegar sus propuestas, y créanme que van a ser escuchados, se va a debatir. Pues muy bien, yo le agradezco a usted mucho que nos haya acompañado, ya se nos pasó todo el programa completo, ojalá que de algo le haya servido a usted esto. Vaya ahí a Jicotencal, lleve su documento, Así es. busque a un Ahí vamos a diputado, a una estar. diputada, dígale lo que usted quiere, Claro. proponga, y Así es. en un descuido hasta le hacen caso. No, sí. Vamos. Dile a- Muchas gracias. Claro, de eso se trata. Gracias a todos Gracias. ustedes. Gracias.